Buenos días, hermanos. Bendiga. Bien, una vez más, les saludamos viendo Facebook. Gracias a Dios por el frío. Es un tiempo que no estamos, pero Dios nos da todas estas cosas que Él nos da. El frío es bueno, hermano. El calor es bueno, la lluvia es buena. Todo lo que el Señor nos da, bueno. Es de que ello y esto, la hermanos, vamos a la palabra de Dios, Evangelio Galeno, es apócrifo. Ya saben, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo se rodeaba de sus discípulos, en los cuales tenían diferentes oficios. Uno trabajaba en el SAT, ¿verdad? Mateo. Otros eran pescadores y uno de ellos era doctor. El médico, ya lo identificaron, ¿verdad? Entonces, llegando al Evangelio de Lucas,
en el capítulo 18, ¿sí? Lucas, capítulo 18. En este capítulo, hermanos, encontramos el título que leemos, valga la expresión, le hemos titulado, valga la redundancia, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y lo repito porque lo vamos a ver además, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este capítulo es una de las varias parábolas que el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra compartía a quienes le seguían, particularmente a sus discípulos. Y una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Y además estas parábolas que el Señor compartía revelaban una verdad espiritual de una forma comparativa. No son fábulas, no son cuentos, porque las fábulas y los cuentos se basan en figuras, en ciertas ilustraciones muy diferentes a las comparaciones que el Señor utilizaba. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal daba sus enseñanzas de una manera muy clara y muy sencilla, algo que las personas pudieran entender sin tantas vueltas, sin tanta retórica, sin tanta elocuencia, sin tanta vehemencia, como algunos hoy pretenden predicar, con una forma muy rara de predicar. Es decir, se basan a otros asuntos. Por ejemplo, hay quienes predican la palabra de Dios como una persona por ahí, ¿verdad?, que escribió un bestseller de una vida con propósito, y luego después, que a propósito vale la expresión, ese libro tiene cosas muy apropiadas, ¿verdad? Pero después sacó otros ejemplares, una iglesia con propósito, y así se fue. Sin embargo, en el asunto de la iglesia, si ustedes leen ese libro, se darán cuenta de que quiere llevar el nivel de la iglesia a un nivel empresarial, lo cual no se puede y no se debe, porque las cosas de Dios son de carácter espiritual principalmente. En una empresa se elaboran estrategias muy importantes para el crecimiento, para el desarrollo de ella misma. Se pueden emplear algunas estrategias para calcular, no sé, lo que ellos tienen. Se pueden utilizar diagramas, el diagrama de Pareto de Chicago y otros más, y estadísticas, en fin, sistemas de calidad y todo eso. Y hacen algo que es a prueba y error, ¿verdad? Establecen parámetros a prueba y error y todo eso, pero lo hacen las empresas y les funciona, algunas, pero no lo puedes llevar eso al nivel de las cosas que son de carácter espiritual. No se puede, no se debe. Por eso es de que a veces se van por otros lados explicando y diciendo filosofías, tecnicismos y cosas por el estilo, y quieren a fuerzas encajarlo a la palabra de Dios, y no está bien. Por eso el Señor Jesucristo compartía las enseñanzas de una manera muy clara y muy sencilla, quien además lo hacía con el mismísimo ejemplo. No solo les predicaba, no solo les decía, sino que él antes ponía el ejemplo en sí mismo y les decía: así como yo lo hice, ahora también ustedes lo deben de hacer. Y en sus múltiples enseñanzas, hermanos, encontramos que la enseñanza que Él nos ha dado en cuanto a la oración es fundamental para el desarrollo en la vida del cristiano. La oración es algo que decimos practicar, pero que francamente no lo hacemos, a lo menos como el Señor nos pide. Hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para poder vivir. Pero la oración es el oxígeno que se necesita también para poder vivir. Y si no hay palabra y si no hay oración, imaginen ustedes cómo es que está nuestra vida en lo espiritual. Y que además repercute en lo físico, hermanos, porque si el asunto
espiritual en cada uno de nosotros está débil, está enclenque, lo vamos a reflejar en el cuerpo también nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que el corazón alegre, complételo por favor, constituye un buen remedio, ¿verdad que sí? Pero el espíritu triste seca los huesos, porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña con el ejemplo de una manera sencilla, y las parábolas revelaban una verdad espiritual comparando algunas cosas. Por ejemplo, el Señor hablaba mucho del campo, ¿sí? Hablaba mucho del campo, hablaba del trigo y de la cizaña, hablaba dice la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario, y así sucesivamente. Aunque esto lo menciona más adelante en la Escritura, pero estamos de acuerdo que el Señor Jesucristo es Dios, y todo este libro es inspirado por Él mismo, porque Él es Dios, es su palabra. Posiblemente en algunos asuntos literales de aquí, de los capítulos, no lo diga el Señor, pero es su palabra, viva y eficaz, toda. Así es de que podemos decir que todo esto, lo que se menciona aquí, lo dice nuestro Dios. Y Jesucristo, en sus atributos, Él es Dios, hermanos, Él es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así es de que en el capítulo 18 encontramos ahí el encabezado de la parábola de la viuda y el juez injusto. Tiene mucha profundidad vamos a decirlo así, cuando comparamos la escritura con la escritura, cuando aplicamos principios de estudio bíblico, los cuales son importantes y son buenos, hermanos. O sea, quiero que entiendan que no es que estemos diciendo no profundicemos, no estudiemos la palabra de Dios con la actitud correcta, al contrario, hay que hacerlo. El punto aquí, el punto de quiebre es cuando decimos que nosotros sabemos más que los demás, que si otro no predica o enseña como yo, no sabe lo que está. Ese es el punto de quiebre, hermanos, ¿sí? No estoy diciendo que no busquemos y estudiemos la palabra de Dios como Él quiere, al contrario, es una riqueza absoluta la palabra de Dios, y tenemos que meditarla, rebuscarla, digerirla y seguirla procesando. Así es la palabra del Señor, pero con una actitud correcta. No una actitud de soberbia, no una actitud de que yo sé más, ni nada de eso, hermanos. Es como a veces algunos de nosotros queremos exhortar y decirle a alguien, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? O le decimos, el esposo le dice a la esposa, mira, la Biblia dice que tienes que sujetarte, y usamos la palabra de Dios, pero hermanos, no va por ahí, porque si nosotros hemos de pedir que se sujeten a Dios, nosotros debemos de empezar ahí, sujetándonos a Dios. Le decimos a nuestros hijos, ponte a orar, porque orar es bueno, y cuántas veces nosotros estamos haciéndolo. Ponte a meditar en la palabra de Dios, vas a ver que ahí están los consejos sabios que te van a ayudar a madurar, y cuántas veces nosotros tomamos la palabra de Dios. Se fijan que es muy fácil dar el consejo, pero no aplicarlo a nosotros mismos. Y ese es el punto de quiebre. Entonces, en el capítulo 18 dice así la palabra de Dios: también le refirió Jesús una parábola sobre, subráyelo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo hace una referencia hacia una necesidad, pero el Señor Jesucristo también nos dice que el asunto de la oración también es un mandamiento. Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice, hermanos? Orad sin cesar, constantemente. Pero vean al maestro. El maestro no se impone, no utiliza sus mandamientos como los mandamientos que establecen los hombres, a los cuales son dogmas. Los imponen a chaleco y órale a la fuerza. Sin embargo, Él nos da mandamientos, pero nos amplía su criterio de amor en cuanto a darnos la forma, explicarnos la forma más sencilla y más práctica. No se impone el Señor Jesucristo. ¿O alguno de ustedes se ve obligado, hermanos, a orar por el Señor Jesucristo? ¿Verdad que no?
pero sin embargo es un mandamiento. Pero el Señor dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, es una necesidad, por supuesto, y es un mandamiento, por supuesto, pero el Señor no lo hace así como los hombres, ¿verdad? Que imponen esas cargas pesadas, que se exceden, que se vuelven dictadores y no predicadores. No, sino que el Señor dice, esta parábola sobre la oración, sobre la necesidad de orar constantemente y no desmayar. Hablando de la oración y del ejemplo, Jesucristo, hermanos, nos enseña innumerables ocasiones de cómo Él se apartaba de sus discípulos, oraba con ellos, porque lo hacía. A él yo lo llamaría oración por testimonio o lectura por testimonio. Cuando yo oro, y pueden ver, sobre todo mi familia, que estoy orando, lo estoy orando obviamente para el Señor, estoy estudiando para el Señor, pero también lo estoy haciendo como una forma de testimonio. Aparte del tiempo que tú debes de pasar a solas con el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque entonces, ¿cuáles serían los elementos para que nosotros podamos invitar a nuestra familia a orar y a estudiar la palabra de Dios si ellos nunca nos están observando? Pero tengamos cuidado. No hagamos esto como lo hacían los fariseos, para ser vistos de los hombres, con una intención, con una actitud equivocada. ¿Sí se explica, hermanos? Porque el Señor Jesucristo varias veces dijo, no hagan como ellos, ¿sí? Ellos dicen y no hacen, ¿verdad? Ustedes hagan lo que la palabra de Dios dice, mas no vean en el ejemplo de ellos. Ellos cuando dan limosna hacían tocar trompeta y dejaban caer las monedas ahí a ese plato para que todos vieran ahí que estaban dando. Y el Señor Jesucristo les dice, no hagan como ellos, no sean así. Y utiliza unos calificativos fuertes, ¿verdad? Para con esas personas. Entonces, el Señor se apartaba a orar, se apartaba constantemente, y no era una oración express como las que a veces nosotros solemos hacer en la comida, en el almuerzo o en la cena, lo cual es bueno, hermanos, orar y darle gracias a Dios por la comida que Él nos da, amén, porque viene de parte de Él. Pero la oración no está confinada a esos lapsos de oración, sino que nosotros, en la necesidad de orar, deberíamos de hacerlo constantemente. Necesitamos poder respirar en este mundo que está viciado con todos estos sistemas del enemigo. Necesitamos una respiración transparente, pura, pues es la oración, hermano. Necesitamos orar sin cesar. Y aquí dice la palabra de Dios, había, en la parábola del Señor, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Habla de la condición de ese juez, ¿sí? Pero también nos habla de una viuda, versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El hermano que nos predicaba el miércoles acerca de la paciencia de Dios. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, en esta parábola sí requiere ir paso a paso analizando varias cosas, pero quisiera a grandes rasgos hacer algunas aplicaciones. Vemos dos personajes, vemos a este juez y a esta mujer viuda, y el contexto de la parábola es la oración. Acuérdense, la necesidad de orar siempre y no bajar la guardia y no desmayar. Esta mujer acude, según la parábola, ante esta persona que tenía autoridad
para que le ayudara ante esas injusticias de las cuales era objeto, según esta parábola. Y hermanos, el enfoque de esta parábola era la persistencia de esta petición de esta mujer ante este juez. Él era el que podía resolverle su situación, pero el juez no se dignaba a escucharla a la primera, sino que fue la insistencia y la perseverancia de que este hombre contestara esa petición que ella tenía. Porque dice la palabra de Dios, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto pensó dentro de sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, pero sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es insistente ante esa petición, pues le haré lo que ella pide, le haré justicia. Hermanos, hay veces que las personas quieren orar a Dios reclamándole algo. Y quiero decirte que no estamos en posición de reclamarle absolutamente nada al Señor. De Él son los tiempos. Y recuerda que cuando nosotros le pedimos a Dios por medio de la oración es para conformarnos nosotros a la voluntad de Él, y no que Él se conforme a nuestra voluntad. Y la enseñanza a grandes rasgos es la perseverancia de esta mujer ante esa petición. Pero nosotros no pedimos como aquellos que reclaman. Si han escuchado a aquellas personas que reclaman, que exigen, que le piden a Dios de una forma a veces hasta irrespetuosa, ¿por qué no decirlo? Como si ellos tuvieran el control de todas las cosas. Recuerdo de una ilustración de un hombre que tenía su hija enferma, y su hija estaba próxima a una cirugía en donde comprometía una de sus piernas, tenían que amputar una de sus piernas. Y entonces cuando están ahí en el hospital, su padre, que era además pastor, estaban orando, por supuesto, vamos a orar. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos invitado a la congregación a orar unos por otros? Yo creo lo que la palabra de Dios nos dice, que la oración tiene poder, hermanos. La oración del justo puede mucho. Y ellos estaban orando ahí en el hospital por la pierna, que no le amputaran la pierna a esta joven, hija del pastor. Y estaban clamando, exigiendo, reclamando, hermanos, hasta eso. Y declarando no sé qué tantas cosas más. Por fe, decían. Y entonces cuando sale el doctor ya de la cirugía a dar el informe, le dice rápidamente el pastor a este doctor: no, ni me diga, ya sé que a mi hija no le cortaron su pierna, porque eso ya lo declaramos y lo declaramos y lo reclamamos, ¿verdad? Y el doctor le dice: no le cortamos su pierna, le cortamos las dos piernas. Y en ese momento este hombre cayó de rodillas, llorando y maldiciendo a Dios. Y todos los demás que estaban orando con él, con esa vehemencia, hacían lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? ¿De que Dios cumpla nuestras exigencias? No, hermanos. Se trata de conformarnos a la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y además es perfecta. Y era lo que el Señor quería que entendiéramos por medio de esta parábola, que podemos perseverar en la oración, pedirle al Señor que nos ayude, porque realmente tenemos ahí una situación difícil, hermanos. La viuda no se rindió y reclamó su derecho, pero en un contexto de insistencia, pero de dependencia en Dios. Es como el Señor Jesucristo cuando se apartaba y cuando previo a la crucifixión en el huerto de Getsemaní, el Señor estaba orando intensamente, pero decía en su oración: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Acaso no será una enseñanza de dependencia en Dios esto, hermanos? Claro que sí, porque aún el Señor, orando intensamente, sus vasos capilares se rompieron, hermanos, y su sudor era como grandes gotas de sangre, porque era la forma en la que Él estaba orando, pero siempre pidiendo la voluntad del Padre. Y así es como nosotros podemos orar, o debemos de orar.
No se rindió esta mujer y reclamó su derecho en ese contexto, porque es necesario orar constantemente. Yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu oxígeno? ¿Qué es la oración? ¿Saben, hermanos? Que a raíz de este problema de salud que ya llevamos de más de 2 años, se incrementaron las ventas de artículos que antes eran muy escasos, esas ventas. Por ejemplo, llevé a una persona del aeropuerto, lo recogí en el aeropuerto, lo llevé hasta Saltillo, hermano de Obed, Pedro, y él es un ejecutivo de ventas en donde todos los artículos de seguridad a eso se dedican. Pero me dice, mira, los cubrebocas antes costaban, no sé, 50 centavos, dice, pero ahora ha sido un boom, no hay desabasto. Dice, empresas nos piden, pero cantidades, y bien caros. Dice, y aparte estamos sacando otros productos, etcétera, etcétera. Y ha sido una mercadotecnia tremenda. Yo me acuerdo que uno de los cubrebocas más recomendados era el N, ¿qué? El N95, algo así. Ese. Pero resulta que un tiempito para acá te lo regalaban por 200 o 400 pesos de compra en una tienda departamental. Pero se han estado moviendo los precios. En fin, el asunto, hermanos, es de que se vendieron mucho los aparatitos estos que se ponen en el índice, en un dedo, el oxímetro, ¿verdad? Y miden la oxigenación. Dependiendo de esa, la persona puede tomar ciertas medidas. Hermanos, pero yo te pregunto, ¿cómo está la oxigenación en tu vida espiritual en cuanto a la oración? Porque la palabra de Dios es el alimento que necesitamos, pero la oración es el oxígeno que nos ayuda también a seguir adelante. Y quiero decirte que conformarnos en la oración de los alimentos no basta. No basta, hermanos. Porque entonces no vamos a permanecer firmes ante los ataques constantes que tenemos. Y sabes, quiero decirte que tenemos ataques en la vida cristiana, porque los cristianos padecen persecución, los cristianos padecen ataque. El Señor Jesucristo dijo varias veces que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque la vida cristiana es a base de diferentes circunstancias y pruebas, obstáculos que tenemos que ir sorteando, brincando para seguir hacia la meta que es Cristo Jesús, hermanos. Esa es la vida cristiana. Y aunque ciertamente hay pruebas y hay dificultades, es la mejor. El camino de Dios es el mejor, hermanos, porque tenemos de nuestro lado al que todo lo puede. Tenemos de nuestro lado al que puede hacer milagros, porque yo creo en los milagros que Dios puede hacer. Amén. Además, entiéndase que esos milagros van de acuerdo a su voluntad. Yo creo que Dios puede darle la salud a una persona inmediatamente, porque habrá algo imposible para él. No, hermanos, lo puede hacer, pero va a ser en su tiempo y en su voluntad. Eso es lo que no entendemos. Pero para que podamos entender este asunto, tenemos que meternos a la oración, ser constantes en la oración. Pero hay veces que otras cosas forman nuestra prioridad. Otras cosas son las que no, sabes que no tengo tiempo para orar. No me quedó nada de tiempo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: quédense aquí entre tanto que yo voy allá a un tiro de piedra y oro, y ustedes hagan exactamente lo mismo. Y cuando el Señor fue, oró y regresó, ¿cómo estaban los discípulos? Dormiditos, tranquilitos, a gustito, ¿verdad? El Señor les dice: bueno, vamos, oren. Y después se va otra vez el Señor y regresa. ¿Y cómo los encontró otra vez, hermanos? Y el Señor les dice: ¿qué pasa? ¿No pueden orar ni tan solo una hora? ¿Ni tan solo una hora? Bueno, así es como van a andar de débiles, porque no hay oxígeno en su interior. No están orando, no están aplicando mis enseñanzas. El Señor se iba, oraba, regresaba, los exhortaba. Y por eso los ataques que lleguen a sus vidas van a ser muy fuertes. Y en la parábola dice
hallará fe en la tierra, hermanos. Cuando los problemas se vienen a tu vida, cuando las adversidades están ahí a la puerta de tu vida, ¿cómo reaccionas tú ante todo esto? ¿Oras al Señor? Esas cargas que traes ahí cargando constantemente, ¿las has depositado en las manos del Señor? Porque Jesucristo nos dice: mas tú cuando ores, cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero antes dijo: no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar ahí en las esquinas, en las sinagogas, para que todos los vean, los aplaudan y los reconozcan que son hombres de fe. Mas tú cuando ores, ora en tu cuarto, cerrada la puerta, y ahí tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y es ahí en nuestro cuarto de oración donde podemos nosotros orar como oró Ana en aquella ocasión. Dice la Escritura que el sacerdote Elí la tuvo por ebria porque solamente sus labios se movían, pero ella dijo: no estoy ebria, sino que estoy orando. Pero estaba bien concentrada en la oración, pidiéndole a Dios que se hiciera su voluntad. Y ahí en donde estamos nosotros encerrados, hermanos, podemos hablar con Él y decirle: ya no puedo seguir en la vida cristiana, estoy batallando, estoy teniendo muchos problemas, estoy teniendo muchos desánimos, el pecado está golpeándome fuertemente, Señor. Y es ahí donde el Señor está escuchando, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A ese nivel nos quiere llevar el Señor, hermanos. Estar ahí vertiendo nuestra alma en cierta forma y diciéndole al Señor lo que Él ya sabe. Pero la oración, hermanos, es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, es estar de acuerdo con Dios, conforme a su voluntad, decirle lo que somos realmente, y Él lo conoce, hermanos. Y poner ahí en sus manos poderosas todas nuestras cargas, porque el Señor dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y sabes dónde en dónde está esa invitación? ¿En dónde reposa esa invitación? En la oración. En la oración. Es ahí donde nosotros le decimos: Señor, aquí están estos problemas, estas cargas. ¿Y qué crees lo que va a hacer el Señor? Va a llevar tus cargas. Él te va a entender tu situación, porque Él padeció en su humanidad. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él sabe cuáles son tus necesidades, sabe cuál es la forma en la que Él te va a ayudar, porque conoce tu situación, pero tú estás cara a cara hablando con Él por medio de la oración. Y sabes que cuando tú terminas de orar y lo pides todo en el nombre de Cristo Jesús, porque así dice la palabra de Dios, en su nombre, vas a salir de esa habitación muy diferente a como entraste. Y eso yo no te lo voy a garantizar, eso te lo garantiza Él, porque Él no miente. Solo tienes que probar esa área tan olvidada por muchos de nosotros. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que es necesario orar siempre por los ataques constantes que vienen por lo menos de dos vertientes. Número uno, vienen ataques de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Sí? Nosotros mismos. A veces el problema no son las personas. ¿Sí sabías esto? A veces el problema somos nosotros. Y casi siempre somos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Vean ustedes, hermanos. Santiago capítulo 1. Se entumen un poquito las manos en este frío. Santiago capítulo 1. Miren, hermanos, los ataques principalmente vienen de parte de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, versículo 12, leo para contextualizar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, subráyalo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, hermanos, sería bueno que lo lean. Dice, sino que cada uno... Quiero enfatizar, hermanos, sino que cada uno, está hablando en singular, está hablando en primera persona, sino que cada uno de nosotros, cada uno, ¿sí?, es tentado cuando otra vez de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, hermanos, es ese deseo desenfrenado de querer hacer las cosas y no detenerte. Es como una droga. Cuando una persona consume una droga X, primero lo hace por gusto, pero después lo va a hacer por necesidad. Y el proceso de desintoxicación de una persona adicta a la droga o al alcohol es terrible. Sufren mucho, padecen mucho, porque la persona lo que quiere es drogarse a costa de lo que sea. No importa robar, no importa asesinar, no importa, lo que quiere es satisfacer esa necesidad que tiene a causa de la droga. Y así es el pecado. El pecado es como una droga también. Y quiere satisfacerse sin importar las consecuencias, hermanos. La pornografía es también adicta. Es una adicción la pornografía. Y no importa. La concupiscencia es un desenfreno de hacer lo malo, hermanos. Lo que no honra y glorifica al Señor. Por eso dice, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y los resultados, hermanos, aquí están. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y muerte significa separación. Hermanos, por causa del pecado, muchas personas ya no quieren seguir adelante en el camino de Dios. No voltean a ver, hermanos, que si son hijos de Dios, Cristo perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Solo tienen que acudir al trono de la gracia y ponerse a cuentas con el Señor. Venid luego y estemos a cuenta, dice el profeta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahí está la bendición que tenemos, pero por medio de la oración, hermanos, de la oración. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, los problemas vienen de parte de nosotros mismos. Cotejemos esto con el mismo, la misma porción de Santiago, capítulo 4, ahí mismo, vean ustedes. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4. Y los pleitos entre vosotros. Es una pregunta, una pregunta para captar la atención. ¿De dónde vienen, podemos llamarlo así, de dónde vienen las desavenencias constantes que hay entre la familia, en el trabajo y en la escuela? ¿De dónde viene todo este asunto? El estire y el afloje. Los que están de acuerdo y los que no. ¿De dónde viene? Y luego la otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vean cómo esa pregunta encierra una respuesta de cierta manera. Es como cuando le decimos a los hijos, no hagas esto porque eso no te va a ayudar. ¿Pero qué hacen ellos? O sea, lo contrario, ¿verdad? Le damos un consejo. Así, si hablamos de un consejo sencillo, ahorita en este tiempo frío les decimos, no salgas descubierto del pecho. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen lo contrario. ¿Y después qué andan haciendo? Andan batallando con su salud. Y nosotros, ya ves, ¿acaso no te dije que esto te va a afectar? Hermanos,
¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? ¿De dónde vienen? ¿Acaso no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Miren, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, porque no pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Así es de que, hermanos, tenemos que considerar nuestros caminos nosotros, darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios, cuáles son esos ataques que están viniendo constantemente y qué es lo que vamos a hacer, hermanos, para proclamar la victoria que decimos tener en Cristo Jesús, porque ciertamente somos más que vencedores, amén. Dice su palabra, por medio de aquel que nos amó. Pero ¿cómo puedo yo proclamar esa victoria si ni siquiera he entrado al cuarto de oración para decirle al Señor, aquí están mis pecados, mis problemas, yo no puedo con esto, tú sí puedes, Señor, tú sí lo puedes hacer. Yo no puedo cambiar a las personas porque no puedes cambiar a nadie. ¿Estás de acuerdo, hermano? Tú y yo no tenemos la facultad ni el poder para cambiar absolutamente a nadie. El que los puede cambiar es Dios, por medio del Evangelio primeramente, y después por su palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Y en todo caso, hermano, cambiemos nosotros, porque nosotros sí podemos cambiar con la ayuda de Dios. Así es de que entonces, hermanos, recuerda que los conflictos están aquí y aquí, esos conflictos. Y también tenemos otro problema, otro ataque que viene por parte del adversario. Ahí mismo en Santiago capítulo 4, dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios. Vean, hermanos, someteos primeramente nosotros mismos, primeramente sometámonos a Dios, porque el asunto está primeramente con nosotros mismos. De la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y ciertamente el enemigo ahí está latente para acechar, para devorar, para aprovechar esas fisuras que hay en nuestras vidas, y entonces nos va a afectar también. Pero dice, someteos pues a Dios. Y ahora sí, resistir al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8, ahí estamos enseguida y estoy concluyendo. Primera de Pedro 5:8, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Déjenme llegar ahí porque la verdad sí se entumen aquí las manos mucho. Primera de Pedro 5. Vean, leo desde el 6, hermanos. Si están desde el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Recuerda, hermano, el contexto, ¿cuál es? La oración. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lee el 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar, aunque ya no puedas seguir adelante, Dios te dice, puedes confiar en mí. El diablo sí va a venir, no lo ignores, ¿sí? Pero va a buscar a las presas débiles, a las ovejas perniquebradas, a las ovejas que están débiles, enclenques,
por consecuencia de su falta de alimento en la palabra de Dios y su falta de oración. Y ese depredador, como vemos en algunos documentales, ve a la manada y se va a lanzar no con la que corre más fuerte, no con aquella, esos que casi vuelan, ¿verdad? Cuando corren, esos antílopes. No, se va a ir con aquella víctima débil, ya no puede avanzar. Pero ahí está el recurso, la palabra y la oración, pero no quiere, ahí está, temblando y casi ya desfalleciendo. Y entonces ahí va a ser la presa más fácil. Por eso dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Pero Jesús dijo en Mateo 4, no lo busquen. Cuando vino a él el tentador, porque después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo hizo varias veces, hermanos, para darnos a entender que aquí está la respuesta. Escrito está. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus necesidades? Dios te da una solución. Dios te da la respuesta. ¿Te falta paz en tu corazón? ¿Te falta sabiduría? ¿Qué necesitas? Dice Dios. ¿Qué necesitas? No me pidas la casa del té, porque esas no son necesidades. Pídeme lo que va de acuerdo a mi voluntad, dice Dios, y te vas a dar cuenta que es lo mejor. Hermanos, tenemos la necesidad y el mandamiento de orar siempre y no desmayar. Vamos a pedirle a Dios en este momento. Padre, gracias porque nos ayudas, gracias porque eres bueno, y cada día, Señor, me convenzo más de que a consecuencia del sistema de este mundo, del pecado que a veces nos embarga, de la maldad que va en aumento, tenemos que orar, Señor. Y te pido perdón porque no lo hemos hecho, Padre, como tú nos lo has pedido. Lo hacemos livianamente, Padre. Lo hacemos sin darle importancia al recurso poderoso de la oración, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor. Y pedimos perdón porque no lo hacemos de esa forma. A veces lo hacemos de manera religiosa. A veces lo hacemos para ser vistos de los hombres. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos tomado tiempo de calidad para encerrarnos en nuestra habitación y estar pidiéndote, clamando a ti, Señor, dejando nuestras cargas, porque hay veces que decimos dejarlas en ti, pero solamente de labios, Señor. Pero no hemos entrado a ese terreno precioso de la oración. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a tomar con seriedad tu palabra. Bendice a tu iglesia. Jesús es el camino, y a los que nos están viendo. Y seas tu Padre eterno el que supla cada una de sus necesidades. Si en su corazón están platicando, diciéndote que les ayudes, Padre, tú eres el que puede atender esa petición y la puede contestar. Pero todo lo pedimos, Señor, de acuerdo a tu bendita voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.